Al servicio de la corona de Castilla, este navegante, cartógrafo, almirante y luego virrey fue uno de los exploradores más conocidos de la historia. Cristóbal Colón, el español que andaba en busca de las Nuevas Indias, llegó a una isla para ese entonces desconocida para todos, cambiando los paradigmas que se tenían hasta el momento sobre el planeta. La Tierra no era cuadrada, existía otro continente, los mapas cambiaron y comenzó una gran carrera por conquistar y colonizar este nuevo mundo. Pero, ¿cuáles son los misterios que oculta la verdadera historia del explorador Cristóbal Colón? ¿Existen antecedentes de que no sea él quien descubrió América o de que toda su historia sea en base a una mentira? Existen teorías que afirman que las motivaciones de Colón para explorar las misteriosas y peligrosas aguas del Océano Pacífico no se basaron solo en una intuición para encontrar nuevas rutas y así mejorar la economía de la corona, sino que, gracias a sus constantes viajes, habría recopilado datos y experiencias de otros aventureros que ya habrían visitado las tierras de Occidente. Esta noche, Dr. File revelará la verdadera historia tras una de las hazañas más polémicas de la historia universal, la travesía por recorrer los turbulentos mares y llegar a este nuevo mundo. Una historia contada a medias que hoy día queremos reescribir como corresponde. Su importancia histórica, quién fue Cristóbal Colón y mucho más junto a Dr. File. Y recordar, Ignacio, también que durante 500 años en nuestro continente, aquí mismo en Chile, se ha tenido una imagen solamente de Colón como un hombre intocable, como un gran descubridor de América y en este sentido, bueno, como un pilar en todo lo que fue la construcción del gran imperio español en su momento dado en el siglo XVI, XVII. Entonces, esa es la imagen que se enseña en los colegios hasta el día de hoy, Ignacio. Doc, partamos entonces con la aventura de vida de este personaje. ¿Realmente fue italiano o se desconoce su origen? Miran, el cuándo y el dónde nació Colón es realmente tierra incógnita. No se sabe exactamente cuándo nació ni exactamente dónde nació. El año de su nacimiento, mira, puede fluctuar entre 1536 a 1551. Hay muchísimas fechas. Lo único cierto es que no se sabe exactamente cuándo nació ni dónde nació. Ahora, dentro de esta, y tierra incógnita, mare incógnito donde nos vamos a meter, Colón siempre se ha llegado a un consenso que era de Génova, de la República de Génova, y que, habría nacido en torno de esos años señalados. Pero uno tiene que decir también que en el último tiempo han salido una cantidad de autores que ponen a Cristóbal Colón con muchas otras lugares de nacimiento, fechas de nacimiento, y particularmente es importante una cosa, Ignacio, un documento escrito por el hijo de Cristóbal Colón que se llama Hernando Colón, porque en ese documento que se llama Historia del Almirante Cristóbal Colón, el hijo de Cristóbal Colón señala que su padre decía que era genovés, pero que en realidad siempre ocultó su origen de nacimiento. ¿Por qué razón? Ahí está la disyuntiva. ¿Por qué razón? Eso es muy relevante. Entonces, cuando uno toma las mismas palabras del hijo, uno tiene que decir, parece que, claro, suena bien Génova, la República de Génova, pero algo ocultaba Cristóbal Colón con su origen de nacimiento, y eso es así de simple. ¿Lo ocultaba porque se avergonzaba del lugar? Mira, quizá, pero algunos, por ejemplo, hay muchísimos lugares donde pudo haber nacido Cristóbal Colón. Por ejemplo, hay un autor que se llama Luis Ulloa, que es un historiador peruano muy connotado, que él señala que Cristóbal Colón era de Cataluña, Barcelona actual, y que había nacido de un padre que se llamaba Joan Colom, Cataluña. Una posibilidad, no se sabe a ciencia cierta, pero también aparece otro muy importante
historiador que se llama Salvador Madariaga. ¿Y que cuenta Salvador Madariaga? Que Cristóbal Colón en realidad tenía un origen judío sefardí. Entonces, a partir de este origen judío sefardí de Cristóbal Colón, supuesto, claro, uno tiene que recordar que en 1492 los reyes católicos expulsaron, en el edicto de Granada, expulsaron a todos los judíos de España. Entonces, muchos sostienen esta idea de que era judío, pero que él lo ocultaba para no ser expulsado, porque eran tiempos donde la cristiandad estaba no solamente comenzando a expulsar a los judíos de España para que no influyeran mucho en los ciudadanos españoles de aquel tiempo, sino que con el paso del tiempo también todos los moros, todos los turcos, árabes, se fueron también expulsados. Entonces, otra posibilidad de que haya sido en ese sentido de origen judío sefardí. Pero mira, lo sitúan como griego. Dicen que también fue portugués, que nació en las Islas Baleares, que fue castellano, que incluso algunos dicen que nació en Galicia, Cristóbal Colón. Y en realidad no se sabe mucho, no se sabe. Su nacimiento es tierra incógnita. Otro, por ejemplo, que se llama Aaron Goodrich, que es muy relevante. Él decía que en realidad Cristóbal Colón fue un corsario griego que estuvo al servicio de Francia. Recordemos que los corsarios eran de alguna forma piratas oficiales, digamos, eran saboteadores, digamos de los diferentes países de la época. Entonces, hay otro, por ejemplo, que se llama Agostino Ruffini, y que señala a mediados del siglo XIX que en realidad Cristóbal Colón nació en Ginebra, Suiza, Ignacio, y que por lo tanto era suizo. Otros dicen que nació en Ibiza, otros dicen que nació en Córcega. Por lo tanto, su nacimiento, incluso hay alguno que señala que en realidad nació un autor del siglo XVII, del 1632. Unos documentos señalan que nació en realidad en Inglaterra. Doc, con este nivel de imprecisión en cuanto al lugar de nacimiento, la data también de nacimiento de Cristóbal Colón, ¿por qué la historia oficial, cree usted, se quedó con la opción de Génova y nos ha contado esa versión durante tantos años? Porque Cristóbal Colón se reconocía a sí mismo como genovés. Él dijo muchas veces y está declarado que él provenía de Génova. Pero también viene la disyuntiva, bueno, si era de Génova, cuando decide hacer el viaje, ¿por qué no fue a pedirle primero que nada el apoyo a los reyes de Génova, a la República de Génova? No fue para allá. Al menos no hay muchos documentos. Partió por Portugal, después por España. Unos dicen que fue incluso a pedirle algo, hizo alguna alguna tratativa con los reyes de Inglaterra en su momento dado. Por lo tanto, recordemos que la historia, por eso es muy importante, la historia es consensual, Ignacio. No es que haya sido así, sino que aparece un historiador que dice que, bueno, fue de Génova, hay documentos, los otros historiadores están de acuerdo, pero no significa que haya nacido en Génova. Cristóbal Colón se reconocía como genovés, pero como te decía, algunos lo sitúan como castellano también. Por lo tanto, el primer secreto de Cristóbal Colón es que no se tiene la más mínima idea ni dónde nació, ni cuándo y qué año nació. Doc, cuando me dice por qué dentro de esta suspicacia que es natural, ¿no? Entendiendo que los datos no son precisos, no son concretos, esto de ir a pedirle dinero a quienes gobernaban Génova en aquel entonces para poder lanzarse en esta tremenda aventura. ¿Había poder económico en Génova en aquel entonces? ¿Cuál era la realidad de su, comillas, lugar de origen? Mira, Génova siempre fue al menos en ese tiempo era una república, eran reyes poderosos en general, pero también es cierto que en aquel momento dado del siglo XV, Europa estaba bastante deprimida económicamente. Los reyes evidentemente tenían, pero las repúblicas que habían surgido habían tenido tiempos mucho mejores que los de aquel siglo XV. Y eso es así. Obviamente siempre los reyes van
digamos, teniendo los privilegios que van acumulando durante miles de años, pero uno no puede, uno en general, si uno se sitúa como en el siglo XV, toda Europa estaba bastante deprimida, salvo algunos reyes, y Génova, en términos específicos, tenía reyes, evidentemente, pero no, bueno, aparentemente no estaba en su mejor época. Doc, aquí tenemos un globo terráqueo que es como conocemos hoy a nuestro planeta, ¿no? Sin embargo, ¿durante cuánto tiempo el ser humano creyó que el lugar donde habitamos era en realidad un cuadrado? Mira, Ignacio, una tierra plana. Sí. Mira, si uno se remonta a ese enigma, a ese gran misterio, y si nos remontamos al siglo XV, que es en el siglo en el cual uno está, uno puede decir que en realidad el común de la gente era muy ignorante y que en realidad había una especie de leyenda popular de que la Tierra era plana. En el vulgo, en ese sentido, en la ciudadanía común y corriente, pensemos que la imprenta la imprenta moderna se había construido por Gutenberg en 1444, recién. Habían universidades. Y aquí viene lo otro, porque realmente en el mundo instruido, en el mundo académico, en el mundo de las universidades, se estudiaba a los griegos y en este sentido desde hacía mucho tiempo se sabía que la Tierra era redonda, pero siempre en los círculos universitarios de aquel siglo XV. Es decir, muy pocos sabían, porque pocos estudiaban en las universidades y pocos estudiaban a los griegos en ese sentido. Pero Ptolomeo, por ejemplo, él había planteado ya hacía antes de Cristo que la Tierra era redonda. También Aristarco y muchos otros lo plantearon en su momento dado, la redondez de la Tierra. Incluso está Atlas de Roma del siglo II sosteniendo la Tierra. Ya la gente sabía que la Tierra era redonda, pero solamente la gente instruida. Un dato interesante, porque siempre está en la mitología, ¿no? Que fue Colón quien prácticamente le abre los ojos al mundo y a las monarquías y que era casi un loco con esta teoría de una tierra redonda. Sin embargo, este conocimiento ya existía mucho antes. Colón era uno más que manejaba esta información. Lo comenzó a manejar en su debido momento, debido a que comenzó a investigar estas cosas. Pero, si uno lo puede decir en palabras bastante sencillas, de alguna forma Colón hizo muy popular esto de que la Tierra era efectivamente redonda, porque el vulgo ignoraba en términos bastante reales que la Tierra y los conocimientos de los griegos antiguos y de los romanos en ese sentido. Doc, vamos a un punto bisagra en esta historia. ¿Fue Cristóbal Colón realmente el descubridor de América? Y si es así, ¿qué lo impulsó a esta tremenda hazaña? Ignacio, durante todo el tiempo que uno pasó por el colegio, tú sabes, ¿no, verdad? Cristóbal Colón, según lo que se nos ha metido en nuestra cabeza durante siglos, fue el descubridor de América y que llegó a América el 12 de octubre de 1492. Pues todos los libros se tienen que comenzar a reescribir, Ignacio, porque Cristóbal Colón no descubrió América y eso hay que dejarlo sumamente claro, sobre todo para el espíritu de las futuras generaciones, no nosotros que nacimos pensando que había sido así. ¿Qué documentos refutan esa teoría tan difundida, ¿no? Particularmente, uno tiene que remontarse primero a todo lo que fueron los vikingos. Los vikingos, particularmente el hijo de Eric el Rojo. Eric el Rojo, que era muy importante, un vikingo del 900, fue expulsado por ellos mismos y él sube a Groenlandia. Pues bien, los hijos de Eric el Rojo, muy importantes, una persona que se llama Leif Erikson, hijo de Eric el Rojo, fue en este sentido célebre por haber precisamente sido el primer vikingo en el año 1000 en haber llegado a América. Eso está
documentado, está en la historia nórdica, está en la historia de los vikingos. Todos los amigos en casa pueden recurrir a la historia y biografía de Leif Erikson. Por lo tanto, el primero... Doc, ¿por dónde llegan los vikingos a América? ¿Cuál es más o menos la zona donde ellos... ¿Podremos mostrar acá? Pensemos que... Por supuesto. Aquí tenemos nuestro... Pensemos que los vikingos ya habían llegado con Erik el Rojo a Groenlandia, ¿ya? Pues bien, si todo esto es así, el hijo Leif Erikson bajó hasta la isla de Terranova, donde hasta el día de hoy hay un pequeño asentamiento vikingo, al menos los restos. Es decir, no viajó mucho en estos términos, porque aquí, queridos amigos, donde estamos viendo aquí, exactamente ahí, esa es la tierra de Terranova, actual Canadá. Por lo tanto, los primeros en llegar fue Leif Erikson, querido Ignacio. El punto más alto de América. El primer vikingo en llegar, claro, antes de Colón. Y ojo, después... En esa zona, Leif Erikson se narra que encontró pastizales y también encontró todo lo que son muchos salmones. Pero el hermano, ojo, Leif Erikson no hizo contacto con ninguna persona, con ningún americano original en ese sentido. Pero su hermano, que se llamaba Thorvald Erikson, él sí llegó nuevamente, viaja a estas zonas, a toda la que es las regiones de Massachusetts actual, entre Boston y Nueva York, llegaron ellos, y él fue, Thorvald Erikson, el primero que hace un contacto con originarios. Sí, y le fue bastante mal porque fue víctima de de las personas que encontró aquí, de los originales americanos. ¿Qué pasó en ese encuentro con los nativos? Lo mataron, pues, así de simple. Lo mataron, pero sí quedó un campamento, como te decía, en la isla de Terranova, y que hasta el día de hoy marca de alguna forma este paso de los vikingos en el año 1000 por, bueno, uno de los primeros contactos bien documentados que tenemos. Leif Erikson le llamó a la tierra donde llegó Finland. Así le llamó, pero no tuvo contacto. Y su hermano murió víctima en ese sentido de ellos. Ahora, no son los únicos, porque también es muy importante sumergirse en algunos documentos fundamentales, como por ejemplo de Iván de Sertima. Iván de Sertina en 1977 publicó un documento y un estudio que señala que en el año 1311, Ignacio, el pueblo mandinga de la región de Guinea de África, comandado por el rey Abubacaris II, tomó y lideró un barco con al menos más de 2000 piraguas siguiendo al rey Abubacaris, que era mandinga, y se internaron hacia todo el océano Atlántico, desde África, desde la región de Guinea, África Central en ese sentido, y llegaron hasta Recife, Brasil. Wow. Por lo tanto, en el 1311, según estas investigaciones de Iván de Sertina, publicadas en 1977, entonces llegaron, ustedes saben que Recife queda precisamente en esta zona, ahí está Recife. Es increíble, o sea, entre el año 1000 y el año 1300 ya hubo descubridores en Canadá, actual, Estados Unidos y Brasil, mucho antes que Cristóbal Colón. Claro, ahora, ¿qué es lo que sucedió? Según lo que se narra, el rey Abubacaris II de los Mandinga visitó Recife, estuvo, pero no estableció ningún tipo de comercio y regresó a su tierra natal, pero habiendo estado en ese sentido y conocido esta tierra de Brasil actual, por lo tanto, muy significativo. Grandes, en ese sentido, navegantes de todos los tiempos. Ahora, si uno va escarbando más y más, Ignacio, uno puede encontrar referencias o al menos dar por entendido que hay muchos pueblos que en su momento dado supieron de América, como por ejemplo los fenicios, los griegos, los romanos, los bereberes, los árabes e incluso los egipcios habrían llegado en algún momento de sus historias a tocar
todo lo que fue esta región. Incluso, querido Ignacio, aquí cerca de nuestro Santiago, habría una cueva perdida con algunos registros egipcios antiguos. No, cómodo. Pero eso en materia de investigación, donde esperemos en algún momento dado poder ir a verificar eso. Pero también, por ejemplo, en todo lo que es el Cañón del Colorado y cerca de allá se han encontrado cuevas, también con, con una serie de documentos y con jeroglíficos egipcios. Entonces, si uno se remonta a estos datos, es posible que también estos egipcios y los pueblos señalados hayan llegado en algún momento dado a este continente. Ahora, Ignacio, la pregunta del millón: ¿quién fueron los primeros en llegar a América? ¿Da la sensación que fueron los vikingos ya expuestos, ya descritos, o hubo viajes previos Todos estos viajes a señalados, ese encuentro con la primera zona de América, ¿no? Al norte, en Canadá? todos estos señalados últimamente habrían sido previos a los, al menos a los vikingos, incluso. Pero uno tiene que decir, Ignacio, que los primeros en llegar a América, al menos desde nuestra convicción, habrían sido los olmecas. Olmecas. Y habrían llegado al continente mesoamericano, América, en el año 1500 a.C., los grandes olmecas, que tenemos un registro ahí porque en toda la región de Veracruz, en el estado de Veracruz, México, San Lorenzo, La Venta, Tres Zapotes, ahí estamos investigando en terreno lo que fueron los olmecas. Pues si todo esto es así, Ignacio, uno tiene que decir que los primeros que pisaron este continente y que provenían, no se sabe de a dónde provenían los olmecas, porque sus facciones son muy enigmáticas. Son aparentemente, tienen facciones negras, pero también tienen facciones orientales, prácticamente mongoles. Por lo tanto, los vikingos en el 1500 a.C. no solamente fueron los primeros en instalarse en América en ese sentido, sino que también se transformaron en la cultura madre de todo Mesoamérica. Mayas, aztecas, toltecas, todos tienen de alguna forma su corazón, su matriz, su núcleo original en los olmecas, que constituyen uno de los más grandes enigmas de la historia, los olmecas, que en algún momento dado vamos a poder profundizar. Increíble, capítulo aparte los olmecas. Por supuesto. Yo me pregunto, ¿cuál fue, más allá de la convicción, cuáles fueron las historias que escuchó Colón para empezar a obsesionarse con la idea de emprender este viaje que para muchos en aquella época era una experiencia suicida, era un viaje que podía significar una aventura sin retorno? Ignacio, mira, la historia de Cristóbal Colón guarda un gran secreto, Ignacio. Un secreto conocido por pocos y que nosotros hoy día lo vamos a contar. Y que en realidad él mismo nunca lo quiso y nunca lo divulgó aparentemente, y que nosotros al menos hoy día lo vamos a señalar. Esta historia misteriosa del gran secreto de Cristóbal Colón comenzó en el año 1476. Ese año, aparentemente, unos corsarios franceses hunden las naves donde iba Cristóbal Colón frente a la costa de Portugal. Él iba en unas naves genovesas, en consecuencia quedó ahí en Portugal y se radicó en Lisboa. Cristóbal Colón debió haber tenido entre 20 a 25 años. Muy joven. Muy joven. En ese minuto se transforma inmediatamente en un agente comercial de la Casa de Centurión. En consecuencia comienza a viajar hacia el norte y comienza a escuchar las primeras historias de estas de los vikingos. Y también tiene información de personas que llegaron a estas regiones nórdicas, pero que tienen rasgos totalmente distintos a todos los conocidos en aquel momento. Personas con caras anchas, pero posiblemente venidas de América. Entonces ahí comienza a familiarizarse hasta que al año siguiente, en 1476, Cristóbal Colón se casó con Felipa Moniz y se van a vivir a la isla de
Porto Santo. La isla de Porto Santo, que queda en todo ese archipiélago de la isla Madeira, muy importante, a unos 600 kilómetros frente a Portugal, y que la tenemos por acá. La podríamos enfocar de repente, bueno, por ahí va a aparecer. Aquí están las Islas Madeira. Ah, bueno, ahí están. Ahí está, mirado. Ahí estamos, exactamente. Estas son. Aquí comenzó realmente, queridos amigos, la historia del almirante Cristóbal Colón. Ahí arranca esta aventura. Aquí arranca la aventura y el gran secreto. ¿Por qué? Porque si uno se da cuenta, está a unos 600 kilómetros de Portugal, pero a unos 1000 kilómetros de las Islas Azores. Y bueno, estando ahí, en Porto Santo, comienza a recibir información de las Islas Azores y en la misma también, en su misma isla, de muchas cosas que las traía el mar, como unos troncos de unos árboles nunca vistos. Le llegó a los oídos de Cristóbal Colón en algún momento dado que dos cuerpos de dos personas muertas llegaron flotando a las Azores y que eran personas provenientes del poniente y totalmente distintas a todo lo que se conocía en aquel tiempo, que eran africanos, que eran europeos, sobre todo, y también los más orientales. Pero de estos de acá no se conocían. Le llegaban troncos flotando que eran muy extraños. Por lo tanto, ahí comenzó Cristóbal Colón a de alguna forma inquietarse por qué había más allá en el poniente. En consecuencia, ocurrió algo muy importante entre 1478 o 1400, esta zona de América, poco a poco. Ese año, uno de esos años, estando él en su isla Santa Rosa, apareció una carabela, prácticamente destruida, deshuesada, y que apenas va llegando a la isla donde estaba Cristóbal Colón, la anclan frente a la costa, frente prácticamente a la casa de Cristóbal Colón, y se bajan un puñado de marineros enfermos de sífilis, Ignacio, con pústulas en la cara, muriéndose. Iba un piloto y aparentemente 5 marineros. Y Cristóbal Colón los recibe. Cristóbal Colón alojó en su propia casa a este piloto. Y bueno, y viendo que este se iba a morir, comienza este piloto anónimo, desconocido para la historia, a contarle lo que le ocurrió a él y el destino de esta nave que había llegado con estos enfermos de sífilis a las costas de la isla de Cristóbal Colón en Porto Santo. ¿Qué fue lo que le narra a Colón? Le narra que años antes, un par de años antes, ellos habían tomado su carabela cargada con madera desde la región de Guinea en África, que es esta región que está acá, Ignacio, ¿ya? Y que en un momento dado, frente a estas costas del Golfo de Guinea, que nosotros lo vemos aquí más o menos, una tormenta los tomó y que prácticamente los hizo sucumbir. Sumado a esta tormenta, fueron empujados por los vientos alisios. Y después de que con mucha suerte logran salvarse, se dan cuenta que en realidad estaban y habían llegado a una tierra incógnita que es, en palabras bastante sencilla, esta tormenta y estos vientos alisios empujaron a esta carabela a través de todo el Atlántico y los arrojó finalmente a todo lo que es la región de la Española o también todo lo que es el Caribe. Es decir, también habían llegado estos prenautas antes de Colón a América. Y bueno, y según se cuenta y según este piloto le contó, y ahí estamos viendo el viaje, querido Ignacio, durante 2 años
estos... Increíble, Doc. O sea, esa conversación es el punto de inflexión en la vida de Colón para que, de cierta forma, él decida tomar este rumbo, hacer este viaje. Por supuesto que sí. Se obsesiona después de esa conversación. ¿Por qué, Ignacio? Porque estos navegantes estuvieron entre 1476 y 1477 navegando por todo el Caribe. Y lo que se cuenta es que no solamente registraron perfiles, hicieron mediciones, midieron montes, calcularon las leguas de distancia, reseñaron toda la geografía de aquel momento, sino que también se mezclaron con los nativos que habían ahí y que bueno, y de esa mezcla habría surgido la enfermedad de la sífilis, Ignacio. Pues bien, después de estos 2 años de haberlo pasado bastante bien en esta tierra donde habían encontrado oro en abundancia, según lo que cuentan, pues bien, la sífilis comenzó a matar a la tripulación de estos navegantes, por lo cual el piloto decidió regresar a casa y el destino lo pondría no en la casa de ellos, sino en la casa de Cristóbal Colón, que desde ese minuto y desde estas conversaciones comenzó a tener toda la información directa y la historia directa de que realmente había una tierra hacia el poniente. Exacto, esos troncos, esos cadáveres provenían de otro continente. Ese fue el secreto, Ignacio, ese fue el gran secreto que guardó Colón y que no lo quiso compartir con nadie y que tampoco reconoció a los navegantes. Doc, ¿ese es el momento en esta conversación con estos navegantes muy a maltraer cuando se le prende una ampolleta a Cristóbal Colón y decide emprender esta aventura? Da la sensación, resumiendo esta historia, ¿no?, que todo fue gracias a una tormenta, además. A una tormenta y a que Cristóbal Colón nunca reveló los nombres de estas personas, de estos navegantes que habían llegado. Ese fue su, de alguna forma... Gran secreto. Gran secreto y gran pecado también, porque muchos se lo cuestionan el no haber reconocido. Ahora, ¿quiénes eran ellos? También un gran misterio. Algunos dicen que fueron unos navegantes de la Orden del Temple, eran templarios. Sin embargo, siempre es bueno recordar las fuentes de esta historia, porque esto está reconocido por el gran catedrático español Juan Manzano y Manzano y Antonio de Fuentes y Guzmán, que recuerdan esta historia, además de todas las fuentes que constituyó Francisco de Asís Oteiro, reveladas oportunamente a estos historiadores. Por lo tanto, en ese minuto, Cristóbal Colón guarda este secreto y se transforma en el más ferviente defensor de la vía por el poniente hacia las Indias, porque él pensaba que esas tierras eran las Indias. Entonces, bueno, trató de pedir en Portugal apoyo al rey de Portugal. Vale la pena recordar que el rey de Portugal no le dio apoyo para financiar el viaje, que se llamaba el rey Juan II, pero bien tramposo el rey, toma la información de Cristóbal Colón y por su cuenta envió un barco. Mira. Pero no llegó a ningún destino. Después, bueno, ahí están las leyendas de que habría incursionado también en Inglaterra, habría querido iniciar algunos diálogos con los reyes de Inglaterra, pero todos saben que finalmente fue apoyado por los reyes católicos en las famosas capitulaciones de Santa Fe firmadas el 17 de abril de 1492, donde le dijeron, ok, lo apoyamos, usted ahora pasa a ser almirante, va a ser virrey cuando llegue, gobernador de todo lo que descubra y va a recibir todo lo que encuentre. Doc, me imagino que el momento en que Cristóbal Colón va a buscar recursos, va a buscar lo que podríamos llamar hoy día auspicios para poder hacer esta gran aventura y llevarla a cabo, él preparaba un gran speech. Es decir, él preparaba una tremenda ponencia, iba a vender la pomada de la mejor forma. Efectivamente. ¿En qué se sostenía su argumento más allá de este secreto relato de los navegantes? Desde ese minuto de este secreto,
Cristóbal Colón se puso a estudiar todo lo relacionado con la geografía del mundo. No solamente estudió la Biblia, el libro de los reyes, sino que también a Aristóteles, a Isidoro. Todo el viaje de Marco Polo se lo leyó entero Cristóbal Colón. Pero dentro de todos estos documentos importantísimos existe un mapa que lo confeccionó oportunamente en aquel siglo XV Paolo Pozzo Toscanelli. Es un mapa que lo tenemos y lo vamos a mostrar evidentemente porque muestra que efectivamente era posible un viaje hacia las Indias, pero por el poniente. Entonces, con todos estos argumentos, sabiendo que la Tierra era redonda, presentando los argumentos de Ptolomeo, de Aristarco de Samos, del Atlas también romano, entre otros, fue visitando a los reyes. Mira, el episodio con los reyes católicos, uno tiene que recordar que el Real Consejo de Castilla determinó que era imposible la travesía señalada en principio por Cristóbal Colón. O sea, Colón a esa altura tildado como un loco. Como un loco, y en realidad por eso fue rechazado. El Real Consejo de Castilla lo rechazó y dijo que esto no es posible, no es viable. Entonces, ahí comenzó a aplicar todas las relaciones diplomáticas de nobleza y de aristocracia que podía tener Cristóbal Colón para llegar a los reyes católicos y ser apoyado finalmente por las capitulaciones de Santa Fe. Doc, ¿qué misterios podemos revelar esta noche acerca de la bitácora de viaje de Cristóbal Colón? ¿Qué información precisa, clave y suculenta se maneja de esta aventura épica finalmente? Mira, hay un episodio que muchos lo relacionan con que Cristóbal Colón habría visto ovnis, Ignacio. ¿Ovnis? Ovnis. Eso está, en toda la cultura de todos los ufólogos. Siempre se nombra, ¿no?, que Cristóbal Colón fue uno de los primeros en la historia en haber visto un ovni. Entonces uno se tiene que meter a las cartas de Cristóbal Colón, bastante públicas, y recordar lo que él vio en su primer viaje, Ignacio. ¿Habrán sido ovnis lo que vio Cristóbal Colón? ¿Y quién lo escribe de puño y letra? Lo que escribe de puño y letra, y que lo tengo acá escrito con mi puño y letra también y con mi pluma, lo escribió el sábado 15 de septiembre del año 1492, durante el primer viaje. Y dice textualmente lo siguiente: calculemos, a un mes de llegar a Wanhani, que es la isla de Bahama, que es su descubrimiento. ¿Y qué es lo que dice él? Navegó aquel día con su noche 27 leguas su camino al oeste y algunas más. Y esta noche, al principio de ello, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. Lejos de ellos 4 o 5 leguas. Un maravilloso ramo de fuego al mar. Algunos dicen que ese ramo, imagínate, estás en la mitad del mar, de noche, cae un ramo de fuego, puede ser una lluvia de asteroides, por ejemplo. Un meteorito. Unos meteoritos que pueden haber caído, una estrella fugaz un poquito más grande que cae al mar. Pero sin embargo, para muchos estos son indicios de que en realidad eran OVNIs, objetos submarinos no identificados, porque en aquel momento estaba pasando cerca del Triángulo de las Bermudas Cristóbal Colón. Entonces, un meteorito, una estrella fugaz, una lluvia de asteroides, esas son las palabras. Algo vieron caer y era un puñado, un ramo de fuego al mar que se sumergió. Y a unas cuantas leguas nomás, no era muy lejos tampoco. Colón lo documenta en su bitácora. Lo documenta efectivamente. Entonces, ¿uno qué tiene que decir? Bueno, estamos en pleno Triángulo de las Bermudas, y lo cierto que uno sabe ahora que hay registros de ovnis en el Triángulo de las Bermudas. Claramente se han registrado unas luces muy misteriosas por algunos aficionados. Entonces, eso es lo que dice Cristóbal Colón. Uno no puede
detenerse en esto sin dar la posibilidad. ¿Qué era, Ignacio? Esa es la pregunta del millón. ¿Qué vio? ¿Podemos repasar nuevamente los escritos de Colón en su bitácora? Primer viaje, además. Primer viaje. A lo que él señalaba como las Indias. Efectivamente. Son dos documentos. Esto es lo que dice él. Y esta noche, al principio de ella, vieron caer del cielo un maravilloso ramo de fuego en el mar. Un ramo de fuego en el mar. ¿Qué fue exactamente? No lo podemos saber. Uno no sabe qué es eso, Ignacio. No lo sabe. Un ramo de fuego en el mar. ¿Cuál es el segundo documento, Doc? El segundo documento, mira, lo escribió un día antes de llegar a Guanahani, que es la isla de las Bahamas, antes de llegar a América. Y lo escribió el 11 de septiembre, el 11 de octubre de 1492. Y dice, poco antes de avistar tierra, ojo, estaba, según los documentos, a 80 kilómetros de la isla. Entonces, 80 kilómetros, bueno, esa es la distancia a tierra en la que estaba. Y dice lo siguiente en este segundo documento de sus propias cartas. Dice, puesto que el almirante a las 10 de la noche, estando en el castillo de popa, vio lumbre, es decir, vio fuego, aunque como fue cosa tan cerrada que no quiso afirmar que fuese tierra, pero llamó a Pedro Gutiérrez, ya, repostrero de las entradas del rey, era un enviado del rey, diciendo que parecía lumbre. Lo llamó y le dice, parece que era fuego, lumbre, y que mirase él, y así lo hizo y la vio. Es decir, también Pedro Gutiérrez vio una luz en el horizonte. Después el almirante lo dijo, se vio una o dos veces y era como una candelilla de cera que se alzaba y levantaba, lo cual a pocos parecía ser indicio de tierra. Lo que vieron en el horizonte fue una luz que se levantaba del horizonte y bajaba. Se levantaba y bajaba. Eso fue lo que vio Cristóbal Colón y también Pedro Gutiérrez según las cartas. Entonces aquí es bastante distinto porque ya no es un objeto que cayó, claro, sino que es un objeto que se levantaba y bajaba. Y ojo, se estaba a 14,5 leguas de la isla, Guanahani. Entonces son como 80 kilómetros, Ignacio. O sea, tú no puedes ver a 80 kilómetros una lumbre de un fuego, de una fogata que hicieron a 80 kilómetros, Ignacio. Claro. Eso no se ve. Yo he viajado en ese minuto Colón solo veía océano. Efectivamente. Era el único panorama. Doc, según el conocimiento ufológico actual, lo que describe en su bitácora Colón está más cercano a un ovni propiamente tal. Según los ufólogos, muchos afirman que era un ovni, que subía y bajaba en el horizonte y que estaría presenciando la llegada de Cristóbal Colón a América. Esos son los que señalan al menos estos documentos y estos análisis. Mira, afortunadamente yo he tenido la posibilidad de viajar en algunos barcos de la Armada y me he internado en el Océano Pacífico, y a 80 kilómetros uno no puede ver una lumbre muy difícil. O sea, esto no es, y sobre todo que se moviese hacia arriba y se moviese hacia abajo. Por lo tanto, gran secreto, gran enigma, Ignacio, que quizá nunca lo vamos a poder desentrañar, Ignacio. Pero así son las historias. No he encontrado otro documento que narre estos pasajes señalados, por lo tanto muchos, bueno, ahí está la disyuntiva, ovnis o bueno, algún efecto normal. Doc, ese es un enigma, claro, difícil de dilucidar, pero alucinante historia. ¿Qué sucede cuando Colón finalmente llega a América? ¿Cuál fue su comportamiento? ¿Quién fue el Colón que América conoció? ¿Un explorador, un conquistador o de plano, como señalan algunos,
un tirano. Estas son la guinda de la torta del episodio Cristóbal Colón. Muy importante, Ignacio. ¿Por qué? Porque durante muchísimo tiempo lo hemos señalado, este fue un descubridor y Cristóbal Colón es una figura intocable en Europa. ¿Por qué es intocable? Porque él fue realmente el que inauguró el primer capitalismo, que es el mercantilismo. Es Cristóbal Colón el primero que transformó a España en la España rica de aquel tiempo y que enriqueció todo, primero que nada, todo Europa. Hay que decir, entonces no se toca a Colón. Cuando Colón buscaba financiamiento, ¿prometía riquezas a cambio? Prometía riqueza, por supuesto. El oro fue su primer objetivo para los reyes. Pero uno tiene que decir que Cristóbal Colón, según sus propias cartas, ¿qué fue? Un inquisidor, como tú me lo decías, un conquistador, un tirano, un descubridor. Fue todo eso. Pero primero hay que, según lo que uno lee, él tenía prácticamente una impronta mesiánica, religiosa, porque él dice en sus cartas que su epopeya fue épica, pero prácticamente fue profética. Dice, el nuevo cielo y tierra que decía nuestro Señor por San Juan en el Apocalipsis, me hizo a mí mensajero y me mostró aquella parte. Así que pues nuestro Redentor dio esta victoria a nuestras ilustrísimas Rey y Reina, a donde toda la cristiandad debe tomar alegría y hacer grandes fiestas y dar gracias a la Santa Trinidad con muchas oraciones solemnes, por tanto ensalzamiento que han de tomarse tantos pueblos a nuestra Santa Fe y después de los bienes temporales que no solamente a la España, mas a todos los cristianos tendrán aquí refrigerio y ganancia. Por lo tanto, lo primero, él se siente elegido por la divinidad que es, en este sentido, el Redentor, el cristianismo. El cristianismo, él es el mensajero del cristianismo, Ignacio. Primero, muy importante. Doc, y con ese contexto, ¿no? Cómo él se sentía, cuál era su investidura casi espiritual, ¿cuál fue su comportamiento en América? Claro, después de esta cosa, de esta impronta, en realidad Cristóbal Colón se transformó en un gran tirano. Y lo correcto, según muchos historiadores, buscaba oro. El primer método de buscar oro de Cristóbal Colón consistió en ordenarle a los nativos buscar oro y si no llegaban con oro, le cortaba los brazos. Los que lograban huir eran cazados por perros de la conquista, que eran unos alanos. Fue Cristóbal Colón el que introdujo a los perros alanos a todo lo que fue Santo Domingo la Española. Después de todos estos acontecimientos iniciales, no solamente Cristóbal Colón saqueó, abusó de mujeres, torturó, hizo matanzas, sino que practicó el esclavismo desde el primer minuto en que llegó. Muy importante son los recuerdos de esta imagen que estamos viendo en pantalla, que es la batalla del Santo Cerro, que ocurre precisamente en la Española o Santo Domingo actual, que fue la primera gran batalla de conquista, donde 200 hombres, 20 caballos y 20 perros alanos fierísimos devastaron y comenzaron a devastar toda la población de Santo Domingo. La política que instauró en este sentido Cristóbal Colón y los actos comenzaron con el despoblamiento de América. Fue Cristóbal Colón el que comenzó con la matanza sistemática. Descuartizaba a los hombres que vivían ahí en la Española y después los hacía desfilar para que nadie se atreviese a ir en contra de Cristóbal Colón. ¿Fue una política de exterminio, Doc? Por supuesto que sí, Ignacio. Y las cifras son categóricas, porque a la llegada de Colón, según las estimaciones, habían en solamente la isla de la Española, que es República, que es Santo Domingo, alrededor de 300.000 personas. Pues bien,
En 1496, unos años después, un tercio había muerto. Es decir, en los primeros 2 viajes de Cristóbal Colón mató a 100.000 hombres. 100.000 hombres, Ignacio. Y en el 1508 habían 60.000. Y en el 1548 quedaban 500, o sea, sí, 500 Qué locura. indios en todo lo que fue Santo Domingo. Y los que quedaban estaban total y absolutamente esclavizados ya. Los 500 que quedaron al final, imagínate, pues, Ignacio. Y eso fue solamente lo que ocurrió, iniciado por la política de Cristóbal Colón de exterminio en estas tierras. ¿Cómo termina? Eso hay que recordarlo, Ignacio. Se cuenta, por ejemplo, los dichos que se hablaban en aquel tiempo, innumerables muertes crueles, tan incontables como las estrellas. Usar la pólvora española contra los paganos es como ofrecer incienso al Señor. Colón fue acusado de tiranía e incompetencia en su gobierno, por lo tanto fue reemplazado en el 1500 por Francisco de Bobadilla. Pero, que quede claro a todos los amigos, torturaba, mutilaba, cortaba orejas, cortaba narices, lenguas. Hubo una represión total y brutal iniciada por Cristóbal Colón. Los nativos asesinados y sus cuerpos desmembrados los hacía desfilar por las calles de Santo Domingo y La Española para desincentivar todas las posibilidades de una rebelión, Ignacio. ¿Cómo termina sus días Cristóbal Colón? Cristóbal Colón, mira, termina sus días en Valladolid el 20 de mayo de 1506. Su cuerpo fue, en este sentido, descarnado, se le quitó toda la carne. ¿Descarnado? Así fue, para preservarlo, fue llevado después a Sevilla. Pero la voluntad de Cristóbal Colón era, de alguna forma, reposar en Santo Domingo. Por lo tanto, en 1523 fue llevado a la Catedral de Santo Domingo, que es la isla de La Española. Pero después pasó el tiempo y cuando los franceses invadieron en 1795, su cuerpo fue aparentemente tomado, llevado a Cádiz, y si todo esto es correcto, hoy día estaría el cuerpo de Cristóbal Colón en un suntuoso catafalco en todo lo que es la Catedral de Sevilla. Esta es la historia, Ignacio, secreta de Cristóbal Colón, para que a aquel mundo de alguna forma de gran descubridor también le pongamos estos acentos donde corresponde, porque recordemos lo que fue la conquista española desde el primer minuto, en este sentido, iniciada por Cristóbal Colón. Así es la historia, Ignacio.